En el episodio anterior, vimos cómo 100 días de violencia cambiaron para siempre la historia de Ruanda y marcaron un punto de inflexión para el derecho internacional. Pero cuando las armas finalmente se silenciaron, surgió un desafío completamente distinto. ¿Quién juzgaría a los responsables del genocidio? ¿Podía un país con su sistema judicial prácticamente destruido impartir justicia por sí solo? ¿Quién tenía la autoridad para crear un tribunal internacional? Y, más importante aún, ¿podía la comunidad internacional transformar una tragedia sin precedentes en un nuevo modelo de justicia? Las respuestas a esas preguntas cambiarían para siempre la evolución del derecho penal internacional. Hoy conoceremos cómo nació el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cuál fue su fundamento jurídico y por qué su creación representó un antes y un después en la arquitectura de la justicia internacional. Las fronteras dividen a los estados, pero la justicia internacional busca trascenderlas. Tratados, tribunales, derechos humanos y los crímenes internacionales. Esto es arquitectura de la justicia internacional. Del horror a la necesidad de justicia. Cuando el genocidio llegó a su fin en julio de 1994, Ruanda enfrentaba un desafío tan grande como el propio conflicto. La violencia había terminado, pero la justicia apenas comenzaba. El país tenía un sistema judicial prácticamente colapsado. Muchos jueces, fiscales y funcionarios habían muerto o abandonado sus cargos. Los tribunales dejaron de funcionar con normalidad y miles de personas comenzaban a ser detenidas por su presunta participación en el genocidio. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía un Estado juzgar uno de los crímenes más graves de la historia cuando sus propias instituciones apenas podían sostenerse? La comunidad internacional comprendió que condenar los hechos no era suficiente. Era necesario crear un mecanismo capaz de investigar, juzgar y sancionar a los principales responsables. Esa decisión llegaría pocos meses después y marcaría el inicio de una nueva etapa en la evolución de la justicia penal internacional. La Resolución 955. El nacimiento del tribunal. La respuesta llegó apenas 4 meses después del fin del genocidio. El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 955, mediante la cual creó oficialmente el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. No fue una decisión simbólica, fue una decisión jurídicamente vinculante para los Estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Pero por qué el Consejo de Seguridad podía crear un tribunal? La respuesta está en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando el Consejo considera que una situación representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, puede adoptar medidas obligatorias para restablecer esa paz. En este caso, concluyó que juzgar a los principales responsables del genocidio era una parte esencial del proceso de reconstrucción y estabilidad de la región. Por ello, el tribunal nació con una misión muy clara: investigar, procesar y juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994. Con esta decisión, las Naciones Unidas dieron un paso que cambiaría la forma en que la comunidad internacional enfrentaría los crímenes más graves en las décadas siguientes. La jurisdicción del tribunal. Crear un tribunal era solo el primer paso. También era necesario definir con precisión qué podía juzgar y hasta dónde llegaba su autoridad.
Su competencia estaba limitada a los crímenes internacionales más graves. En primer lugar, el genocidio. En segundo, los crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, persecuciones, torturas o violencia sexual, cometidos de forma sistemática contra la población civil. Y, además, las violaciones graves del derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto. El tribunal tampoco podía investigar cualquier periodo de la historia de Ruanda. Su jurisdicción temporal quedó limitada a los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. En cuanto al territorio, podía conocer los crímenes cometidos dentro de Ruanda y, en determinadas circunstancias, aquellos cometidos por ciudadanos ruandeses en países vecinos relacionados con el conflicto. Estos límites eran fundamentales. Garantizaban que el tribunal concentrara sus recursos en un objetivo específico y evitaran que su competencia se extendiera de manera indefinida. Con las reglas ya definidas, el siguiente desafío era convertir ese tribunal en una institución capaz de funcionar en la práctica. Y para ello, era necesario diseñar su estructura desde los cimientos. La arquitectura del tribunal. Definir la competencia del tribunal era solo una parte del desafío. Ahora había que convertir esa decisión jurídica en una institución capaz de funcionar. Aunque el tribunal fue creado para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda, su sede se estableció en Arusha, Tanzania. La elección respondió principalmente a razones de seguridad, estabilidad e independencia, permitiendo que las investigaciones y los juicios se desarrollaran fuera de un país que aún enfrentaba las consecuencias inmediatas del genocidio. Su estructura se organizó en 4 componentes fundamentales. Las salas de primera instancia, donde se celebraban los juicios. La sala de apelaciones, encargada de revisar las sentencias cuando alguna de las partes impugnaba una decisión. La Fiscalía, responsable de investigar los hechos, reunir pruebas y presentar las acusaciones. Y la Secretaría, que administraba el funcionamiento del tribunal y coordinaba aspectos esenciales como la protección de testigos, los servicios de traducción y el apoyo logístico. Cada uno de estos órganos cumplía una función distinta. Juntos formaban una institución diseñada para garantizar que los procesos se desarrollaran conforme a las normas del derecho internacional y al principio del debido proceso. Sin embargo, contar con una estructura bien definida no significaba que el tribunal pudiera comenzar a operar sin dificultades. Los verdaderos desafíos apenas estaban por comenzar. Los primeros desafíos. Con la estructura ya definida, el siguiente reto era poner el tribunal en funcionamiento. Y eso resultó mucho más difícil de lo que parecía. El primer desafío fue localizar y capturar a los principales responsables del genocidio. Muchos habían abandonado Ruanda y se encontraban en distintos países, por lo que las investigaciones dependían de la cooperación internacional para lograr su detención y traslado. Al mismo tiempo, los fiscales debían reconstruir lo ocurrido. Era necesario reunir documentos, localizar testigos y preservar pruebas de hechos que, en muchos casos, habían ocurrido meses antes en medio del caos. La protección de las víctimas y de los testigos también se convirtió en una prioridad. Muchos seguían viviendo con miedo, mientras que otros temían represalias por colaborar con las investigaciones. A esto se sumaba otro desafío. El tribunal debía demostrar que podía impartir justicia con independencia e imparcialidad,
respetando el debido proceso, incluso en casos que habían provocado una enorme indignación internacional. No bastaba con juzgar, era necesario hacerlo conforme al derecho. Solo así sus decisiones podrían convertirse en referentes para la justicia penal internacional. Y sería precisamente a través de sus primeras sentencias como el tribunal comenzaría a construir un legado que trascendería el caso de Ruanda. El legado jurídico. Más allá de los juicios, el tribunal comenzó a construir algo igualmente importante. Sus decisiones ayudaron a interpretar cómo debía aplicarse el derecho penal internacional frente a crímenes como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Al resolver sus primeros casos, estableció criterios que serían utilizados posteriormente por otros tribunales internacionales. De esta manera, el Tribunal para Ruanda dejó de ser únicamente una respuesta a un conflicto específico. Comenzó a convertirse en un referente para la evolución de la justicia penal internacional. Y esa experiencia abriría el camino hacia un proyecto aún más ambicioso. Del Tribunal a la Corte Penal Internacional. La experiencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda demostró que la justicia penal internacional podía ir más allá de las respuestas improvisadas ante una crisis. Por primera vez en décadas, la comunidad internacional contaba con un tribunal capaz de investigar, juzgar y desarrollar criterios jurídicos aplicables a los crímenes más graves. Esa experiencia sería fundamental pocos años después, durante las negociaciones que culminaron con la adopción del Estatuto de Roma en 1998. Muchas de las lecciones aprendidas en Ruanda fueron tomadas en cuenta para diseñar una institución permanente, la Corte Penal Internacional. A diferencia del Tribunal para Ruanda, creado para responder a un conflicto específico, la nueva Corte nacería con una vocación permanente y con el propósito de actuar frente a futuros crímenes internacionales, siempre que se cumplieran las condiciones previstas por el derecho internacional. Así, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dejó de ser únicamente una respuesta a un genocidio. Se convirtió en uno de los pilares sobre los que comenzó a construirse la justicia penal internacional contemporánea. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda no pudo cambiar lo que ocurrió en 1994, pero sí cambió la forma en que la comunidad internacional decidió responder frente al genocidio y otros crímenes internacionales. A lo largo de su existencia, el tribunal acusó a 93 personas consideradas entre las principales responsables del genocidio. 62 fueron condenadas, 14 resultaron absueltas, varios procesos fueron remitidos a jurisdicciones nacionales y otros concluyeron por distintas circunstancias procesales. Más allá de las cifras, su mayor legado fue demostrar que incluso quienes ocupan posiciones de poder pueden ser llamados a responder ante la justicia internacional. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Consideras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda cumplió su misión? ¿O la justicia internacional aún tiene una deuda con las víctimas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Y en el próximo y último episodio de esta serie, conoceremos a uno de los personajes más buscados por el tribunal y cuya historia marcaría el cierre de este capítulo de la justicia penal internacional. Felicien Kabuga, el financista del genocidio. Y con esto llegamos al final de este episodio. Suscríbete, activa las notificaciones. Hasta el próximo episodio.